¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Semana de Clásicos. El día de hoy les voy a hablar un disco el cual es para mí un clásico de la música chilena debido a su trascendencia en el desarrollo del género musical que hace en Chile. Y el día de hoy voy a hablarles específicamente del disco de Marcel Duchamp llamado Contra Nosotros Mismos, lanzado el año 2006. El hardcore en Chile y el punk y el desarrollo del punk en Chile, la verdad es que en el momento en que salió este disco ya tenía mucha historia. Desde fines de los años 80 que se viene desarrollando toda la música punk rock, como también el hardcore punk, y que la verdad es que en ese momento en Chile tenía un desarrollo bastante interesante, ya que no solamente teníamos grandes bandas de punk rock como Los Miserables, por ejemplo, o Machuca, sino también el desarrollo de bandas de hardcore punk también, como Fiscales, por ejemplo. Y además también se desarrollaron otras formas de, digamos, de subgéneros o géneros de musicales del punk en Chile, como el hardcore melódico, por ejemplo, en el caso de bandas como Bebés Paranoicos. Entonces el punk en ese momento ya tenía una gran historia y al mismo tiempo estaba pasando un momento de popularidad muy grande para bandas que se acercaban a otras sonoridades como el caso del pop punk, cuales tenían una gran popularidad y claro, se hicieron muy conocidos en esa época. Entonces justo en ese momento aparece este disco. El punk en general, las bandas como más underground hablaban de, por supuesto, de mucha crítica social, política, pero en este caso Marcel Duchamp pasa algo muy especial porque hacen una mirada hacia el otro lado, como en vez de la visión punk del mundo, más que nada es bueno, ¿y nosotros qué? Entonces, un poco para hablar de este tema también, acerca del desarrollo del punk en Chile, hice la invitación a mi gran amigo Luis, sin delay, a que también nos ayudara a comentar acerca de el aporte que trae este álbum y el contexto histórico de esta época. Así que, adelante Luis. Contra Nosotros Mismos es un álbum bien particular. A mi parecer es una de las piezas más como esenciales para el desarrollo y en general para la historia del punk en Chile. Es un álbum que tiene no solamente una configuración de virtudes bien particulares, es un disco muy identitario, un disco muy especial, sino que es un disco que a mi parecer es lo que más brilla y la razón por la que yo lo considero de los mejores álbumes de la historia del punk en Chile, probablemente el mejor. Es porque es un álbum que logra sobrepasar muchas de alguna otra manera, como condiciones y mucha de su precariedad, con muchos planteamientos demasiado interesantes que simplemente no tenían otras bandas relacionadas durante la época. Porque en el fondo, cuando miramos el álbum y cuando miramos el hecho de que, no sé, este álbum que tiene más relación con los sonidos más radicales y más extremos y más violentos dentro del mundo del punk, como el crosspunk, por ejemplo, y comparamos lo que estaba pasando acá con otras bandas iberoamericanas, por ejemplo, muchas bandas de España, como Black Panda o Madame Germen y Destino Final, ciertamente lo que se está haciendo dentro de este álbum no es como el cross más filoso, ni más violento, ni más imparable. De hecho, la producción muchas veces se siente como muy, muy, muy precaria, pero incluso con todo ese, podríamos decir, con toda esa contemporaneidad bastante desafiante para el álbum, a mi parecer se la arregla de una manera tan interesante y es tan como multifacético y tan carismático como álbum de crosspunk, que termina siendo de los más interesantes de la época probablemente en general. Es muy interesante lo que hace este álbum porque, claro, no es un disco de los más pesados, ni de los más filosos, ni con la producción más potente, ni más salvaje de la época. Por ejemplo, no sé, otra banda que para mí también sería como mucho más pesado y mucho más filoso que lo que se está haciendo acá serían, por ejemplo, Los Dólares. Pero es un álbum que hace tantas cosas. Por ejemplo, un disco que cuando tiene sensibilidades más pesadas y más riferas las mantiene de una forma súper concisa. Es un disco que básicamente tiene una canción de hardcore melódico metida entre medio. Es un álbum que hace muchas cosas, por supuesto muchas canciones. Tiene un tracklist bastante largo, pero en la breve duración de este formato de canción de crosspunk, el álbum hace tantas cosas, como tanto riff, tanta idea, tanto cambio de ritmo, distintos vocalistas, aproximaciones vocales diferentes, desde lo más crudo y lo más como salvaje y destructivo y más gritona, derechamente formas más melódicas de cantar. Pero sin duda una de las cosas más interesantes es como básicamente la banda constantemente no solamente agarra el coro multitudinario de una forma súper efectiva, grandes coros súper atractivos, sobre todo para el crosspunk, que tiende a ser un sonido más violento y más imparable, sino que específicamente un álbum que por la filosofía que tiene, por lo violento y abrasador de las contradicciones que se siente, termina siendo muy especial, incluso con una contemporaneidad súper interesante dentro de los mundos más radicales y más extremos del punk. Una de las cosas en las que más este álbum como en las que más se encuentra su identidad, podríamos decir, es básicamente presentar este conflicto, esta contradicción, esta interesante batalla ideológica dentro del mundo del punk, que tiene muchas vertientes más
políticas más punzantes dentro del mundo del punk, como el anarcopunk, por ejemplo, como el crosspunk, que es el género musical de este álbum, que básicamente plantean que el punk no solamente tiene que ser música y no solamente tiene que ser, en fondo, expresión artística, sino que tiene que tener un valor político, tiene que tener un valor eh, trascendental, ¿no? Como transformar la sociedad, ayudar a transformar la sociedad, tener una utilidad política de alguna otra manera. Y es muy interesante que tenga mucho esa perspectiva, que critique tanto al punk en general, porque tenemos que pensar la época en la que salió este álbum, ¿no? Estamos hablando de los 2000, de la década de los ceros, en donde, claro, en el underground habían proyectos tremendamente filosos e interesantes. Nuevamente los Dólares para mí son un ejemplo muy, muy comparable y muy interesante, de sonidos más radicales, más violentos y tremendamente políticos, muchas veces nutridos por la filosofía del anarquismo y ese tipo de cosas. Pero tenemos que entender que en el mainstream el punk era muy distinto. Ya para los 2000 habíamos vivido la explosión comercial gigantesca del pop-punk, que por supuesto tuvo mucho efecto el trabajo de bandas como Blink-182, por ejemplo. Alkaline Trio ya estaba siendo tremendamente popular. El emo post-punk durante la época estaba explotando de una forma bastante interesante. Y muchas bandas que eran básicamente como la versión clase B y secundaria imitadora de muchas bandas como Blink-182, me refiero a proyectos como Good Charlotte, por ejemplo, como Simple Plan, tenían una popularidad muy grande, como que el punk en el mainstream era algo bastante común, y muchos de los proyectos de corte más comercial eran básicamente lo que se relacionaba con el punk dentro del mainstream y dentro de la discusión musical contemporánea. Entonces básicamente lo que hace este álbum es poner de vuelta la cuestión, ¿no? Poner de vuelta la conversación, condenar muchas de las prácticas ultra comerciales dentro del punk, y recordar que mucho punk puede servir y puede tener la utilidad de transformar la sociedad, ¿no? De hacer planteamientos políticos y de, en el fondo, lograr los objetivos de las personas que están planteando esas ideas políticas. Es un álbum que logra, en el fondo, no solamente criticar la industria, criticar cosas que usualmente se critican mucho dentro del mundo del punk, sino que derechamente como criticar las bandas, ¿no? Como que habla mucho de la inutilidad del álbum, critica mucho la inactividad, básicamente, como muchas bandas dicen mucho pero actúan poco, ¿no? Como que la falta de acción directa, la falta de organización, la falta de muchas como características propias de mucha filosofía adyacente al anarquismo, la colaboración, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y es genial cómo la banda logra hacer este sonido punzante y filoso, pero que es incomodador, que te hace pensar, que te hace plantear, ¿no? Porque por supuesto que todos podemos tener una respuesta en torno a si el punk debe tener esa utilidad o no. Es básicamente un conflicto que ha existido desde hace mucho, mucho tiempo, pero ciertamente yo creo que este álbum presenta la pregunta de una forma súper interesante, incluso si es que nuestras conclusiones pueden ser distintas o si pensamos de forma radicalmente diferente en torno a esa pregunta. Entonces eso hace para mí un álbum muy especial, es un disco que ni de cerca es como el más filoso, ni el más intenso, ni el más imparable, ni el más violento de los álbumes de crosspunk de la época, ni siquiera de los iberoamericanos, pero un disco tan carismático, tan curioso, tan multifacético y tan filosóficamente intrincado y efervescente, y básicamente que presenta muchas preguntas, que para mí como que en el fondo toma su lugar como uno de los discos de crosspunk más interesantes de esa época, indiferente si lo miramos así como en Chile o fuera de Chile, en Iberoamérica o fuera de Iberoamérica. Para mí un clásico del punk, y uno de los discos más como memorables de la historia del punk en Chile. Hay más de algunos, por lo demás, pero yo creo que decir que este álbum puede ser así como el mejor disco de punk en la historia de la música chilena no me parece algo tan exagerado decir con toda sinceridad. A mí me parece un clásico con todas sus letras. Contra nosotros mismos es un álbum que se enmarca en el género del crosspunk, que es una forma de hardcore punk mucho más extrema, digamos que se acerca también a otras formas musicales como el grindcore, en el sentido como de lo rápido que es, de lo breve que son los temas, de lo brutal que puede llegar a ser también, pero no es tan pesado y digamos con tanto sonido de graves como el caso del grindcore, que digamos que tiene mucho más cercanía con géneros como el death metal, por ejemplo, o digamos como que tiene un acercamiento mucho más a las sonoridades que se acercan más a las sonoridades del mundo del metal. Aquí en este caso Master Luchamp tiene momentos bastante pesados, y en este álbum por supuesto es un disco tiene momentos bastante brutales donde incluso hacen como voces guturales, pero se mantiene en este género del crosspunk de manera muy efectiva. Las canciones en este álbum son rápidas, son furiosas. Casi muy pocas de las canciones de este álbum superan los 2 minutos. En gran mayoría son de 1 minuto, y a veces algunos ni siquiera alcanzan a ser 1 minuto. La manera en que suena la banda y la manera en que está grabado aquí es bastante específica, pero al mismo tiempo muy bien efectiva. O sea, el punk en general no se preocupa de ser un sonido súper limpio, muy prolijo, mucho menos en géneros musicales como el crosspunk. Sin embargo, la sonoridad de este álbum es perfecta, porque es un disco que es rápido, es furioso, y digamos que tiene esa soltura y digamos esa
desprolijidad que tiene un disco de punk a priori, pero al mismo tiempo está súper bien ejecutado en sentido de cómo suena el grupo. Está grabado muy directamente de lo que suena y en verdad tú sientes que estás escuchando a la banda en vivo, pero increíblemente bien grabado y al mismo tiempo muy bien performado. La banda suena increíble, suena apretada, la batería, el bajo con la guitarra suena preciso, y suena muy bien afiatado el proyecto. Si bien ya tenían discos Marcel Duchamp a su haber, me parece de que en este momento donde sacaron su mejor versión en cuanto a la sonoridad se refiere. Y además creo que es muy interesante el cómo también aprovecha las diferentes voces. Las diferentes voces que están acá, algunas que son más gritadas, digamos, mucho más, con la voz mucho más, digamos, como grito, digamos, acercándose también a la expresión como gutural a veces en algunos casos, pero también está como gritos, pero más que nada como de exclamación, más que como de un grito en sí, de un grito desenfrenado, así como con una voz más apretada. Entonces aprovechan esa dualidad. Sin embargo, la voz de Negro diría que es como la voz que prevalece acá como mayormente, que esta voz mucho más gritada y aguda. También, por supuesto, aprovechan de que hay ciertos momentos donde está todo el grupo gritando lo mismo. Y claro, hay ciertos momentos acá donde la velocidad del blast beat es súper rápido y que, digamos, nos salimos del tuca tuca tradicional, sino que nos vamos de repente como al blasteo súper rápido e incesante. Entonces también la manera en que influye las canciones en sí en este trabajo también es perfecta. Y me gusta mucho cómo van utilizando eso y lo van combinando con otros tipos de rifeo, otras melodías. eh, Muy creativo en términos como de rifeo, como que hay una forma de crear canciones, pero al mismo tiempo como que buscan diferentes, exploran diferentes lugares. Pensemos de que hay un montón de canciones aquí, entonces tampoco te satura en el sentido de que, hoy escuché este riff ya muchas veces, ¿no? Como que van haciendo frases, van haciendo diferentes riffs, diferentes partes intermedias, incluso siendo que los temas son breves. Súper creativo en ese aspecto también, como que aprovechan muy bien este sonido, pero le vamos a sacar la mayor capacidad posible. Y por supuesto que el pick del final con sistemática aprovechan de experimentar con otras cosas, agregando, por ejemplo, este caso como bronce incluso, pero un ámbito mucho más como experimental por sobre todas las cosas. Cosa que me gusta mucho con el punk rock o digamos las formas de punk, en este caso de cross punk, coquetean también con otras cosas, ¿no? Y porque se nota que la gente que está en Marcel Duchamp tienen muy digamos, un amplio gusto musical. Es que por supuesto que los mensajes que hay aquí son tremendos porque es una mirada, y en cuanto a la lírica, y yo diría que es como el aspecto más importante que también ya mencionaba Luis, la autocrítica que se hace al punk en general, como, oye, mirémonos, o sea, hacemos fanzines, hacemos todo esto, hacemos estas tocatas, hacemos pancartas, pero ni siquiera en tu contexto inmediato, que es tu propia familia, o en tu barrio, no hay un efecto, no estamos haciendo un efecto. Entonces, como que una mirada que, bueno, nosotros nos jactamos, tenemos todo este conocimiento del mundo, de la sociedad, sobre el capitalismo, etcétera, pero el cambio queda en qué nomás. O sea, estamos solamente aquí predicando a los que ya son convertidos, ¿no? Y es un problema que, en cierto sentido, igual creo que prevalece en el mundo del punk, ¿no? Como que digamos como que tienen todas unas consignas, pero llegan solamente ahí y no hay ningún efecto como al resto. O en su día a día, ¿no? Como habla de cómo no conoce ni siquiera a tu junta vecinal. O sea, no conoce ni siquiera al que está alrededor tuyo directamente. Entonces, ¿qué cambio eres? También acerca del punk en sí, como nos transformamos en estética, ¿no? Y acerca de cuál es nuestra posición en el mundo, de que no somos solamente un individuo alejado, sino que también el sistema, somos parte de este sistema. Nosotros contribuimos a este sistema, para bien y para mal, ¿no? Digamos como que tiramos para arriba el sistema al final del día o lo mantenemos igual y decimos que estamos con todas estas cosas, pero en la práctica, ¿qué pasa con eso? Entonces, también un poco un llamado al oyente como, bueno, ¿dónde está la hipocresía aquí? Porque a veces apuntamos como en los cambios sistemáticos, que por supuesto que son importantes, no digo que no lo sean, son importantes los cambios a nivel sistemático, pero sí creo que también es muy importante hacer un cambio y, digamos, crear conciencia en tu entorno cercano, a la gente que te rodea, en tu trabajo, etcétera. O que tú también apuntes a un cambio en tu quehacer, en tu día a día, ¿no? Entonces, este disco es una invitación a reflexionar en eso. Y la manera en que lo logra me parece que es fascinante. Creo que esto es un brillante disco, un disco importante que exista y un disco que yo creo que toda gente que se interese en el mundo punk acá en Chile debe escucharlo al menos una vez. Entonces es un disco que se disfruta mucho, que pasa soplado, literalmente. Y musicalmente hablando creo que explora muy bien en ese sentido. Entonces, nada, creo que este disco es un clásico por esa razón. Creo que es un disco que cumple como
para considerando el tipo de música que está haciendo, es un disco de increíble nivel, muy bien logrado en términos de sonido para el tipo de género que quiere hacer. Así que eso puedo decir acerca de este álbum. Creo que es un disco que toda persona debe escuchar, cualquier persona interesada en la música punk en general debe escuchar, y creo que en Chile es un disco súper importante. Yo creo que es un punto alto en la música chilena y especialmente en el paradigma, en el mundo del punk. Eh, eso voy a decir con respecto a este álbum. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre este disco de Marcel Duchamp. Cuéntenme si es que tienen alguna anécdota, alguna historia detrás de este. Y bueno, el día de mañana vamos a continuar con otro disco, así que quédense atentas y atentos. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, este es un espacio dedicado a hablar de música, especialmente en Chile. Y eso, nos estamos viendo el día de mañana entonces. Cuídense mucho y que estén muy bien.